Estábamos en la revisión de la fotosíntesis en primera instancia. Aguante, Andrea, ya queda poco. Y en este proceso, entonces, decíamos, para que se desencadene necesitamos luz. Y esto es lo que ocurre cuando le agregamos luz, o cuando, digamos, en la planta recibe luz y el cloroplasto, entonces, completa el proceso de fotosíntesis, o da inicio al proceso de fotosíntesis más bien, porque como decía su compañera hace un rato, y lo comentamos antes, la fotosíntesis pasa por una fase luminosa y por una fase no luminosa o oscura. Pero eso, lo segundo, simplemente quiere decir que para que ocurra esa segunda parte no se requiere luz. No quiere decir que ocurra en oscuridad, ¿ya? La fotosíntesis tiene una parte en la cual se requiere luz para activarse y una segunda parte que sigue ocurriendo independientemente de si hay luz o no hay luz. En cualquier caso, el proceso completo de la fotosíntesis lo que genera es este resultado: moléculas de oxígeno y de glucosa. La suma o la secuencia del proceso la fase luminosa de la luz y la fase oscura de la luz, perdón, la fase luminosa de la fotosíntesis y la fase oscura de la fotosíntesis, en conjunto producen oxígeno y glucosa como resultado de este trabajo, de esta transformación bioquímica que ocurre en el cloroplasto. Así es que la fotosíntesis lo que está haciendo es absorber dióxido de carbono y emitir oxígeno. Sin embargo, no está simplemente tomando un par de moléculas para producir otro par de moléculas. Para que ocurra el proceso de reacción hay un cierto balance energético y de masas, y eso se puede observar con esta simulación de esta forma. Lo que nos dice este balance es que por cada 6 moléculas de dióxido de carbono que ingresen en el cloroplasto y 6 moléculas de agua que se van a juntar con el dióxido de carbono, bueno, la molécula de agua se va a separar en la fase luminosa de la luz, de ahí se va a obtener oxígeno, lo mismo que del dióxido de carbono, y el resultado, después de la fase oscura de la fotosíntesis, es 6 moléculas de oxígeno y una molécula de de glucosa. En términos formales, esto se expresa, ¿cierto? Ustedes saben, como una fórmula de reacción que expresa básicamente la misma idea. 6 moléculas de oxígeno, perdón, de agua, se combinan con 6 moléculas de dióxido de carbono, interviniendo la energía luminosa, obtenemos 6 moléculas de oxígeno y una molécula de glucosa. No es una reacción química puramente porque está mediada por unos catalizadores que hay dentro del cloroplasto, ¿ya? Pero básicamente tenemos reactantes y productos del proceso completo de la fotosíntesis, incluida su fase lumínica y su fase oscura. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Por supuesto, el cloroplasto libera el oxígeno al entorno, básicamente al citoplasma, y del citoplasma al ambiente, porque es un material de desecho para el cloroplasto y para la célula. Pero luego la glucosa, que también queda disponible en el citoplasma, es utilizada o es incorporada en otros procesos metabólicos de la célula. Y esto entonces desencadena un nuevo proceso, porque fíjense que aquí lo que ha pasado es que hemos obtenido simplemente una transformación de sustancias. Hemos logrado producir glucosa a partir de dióxido de carbono y agua, y por supuesto también oxígeno. Pero no hemos logrado obtener todavía energía en este proceso. ¿Cómo hace la célula para conseguir energía para realizar otros procesos metabólicos? Y eso es lo que ocurre en el proceso de respiración a nivel celular. El proceso de respiración a nivel celular no ocurre en el cloroplasto, sino que ocurre en la mitocondria. Y por supuesto, como la mitocondria está presente tanto en las células animales como en las células vegetales, entonces vamos a tener respiración celular también en las células animales y en las células vegetales y también en las células de los hongos. Y lo que acontece básicamente aquí es otro proceso de transformación bioquímico mediado por varios procesos catalizadores al interior de la mitocondria, que le va a permitir a la célula obtener
energía para realizar otros procesos metabólicos, es decir, otras transformaciones y producciones de sustancias y moléculas complejas. A diferencia del caso anterior, que agregábamos dióxido de carbono y agua, ¿qué es lo que tendríamos que agregar para iniciar el proceso de respiración celular, en este caso, de las 4 moléculas que tenemos a la izquierda? ¿Qué es lo que va a usar la mitocondria? Va a utilizar oxígeno, ¿de acuerdo, Sofía? El oxígeno, en parte, puede provenir del ambiente, como en el caso de los animales, ¿cierto? Y en parte también puede provenir de la misma fotosíntesis que realiza la planta, en el caso de la célula vegetal. Y por otra parte, vamos a utilizar glucosa para la respiración celular. Pero recuerden que esta glucosa, en el caso de las plantas, quedó disponible en el citoplasma después de la fotosíntesis. La fotosíntesis que ocurre en el cloroplasto elimina la glucosa, sale del cloroplasto y eso queda disponible en el citoplasma. Y en el citoplasma la glucosa experimenta otras transformaciones que desencadenan o que van a servir para el proceso de respiración. Lo primero que ocurre es que la molécula de glucosa se transforma en 2 moléculas que se conocen como piruvatos, que son un poquito más complejas, pero más chicas, y a partir de ellas y a partir de esta separación, de la división de la glucosa, se obtiene una primera cantidad de energía que la célula va a ocupar para otros procesos metabólicos. Y luego son estos piruvatos que quedaron en el citoplasma que van a entrar en contacto con la mitocondria y van a ingresar a la mitocondria, donde en conjunto con el oxígeno van a llevar a cabo o van a terminar produciendo el proceso de respiración celular. Aquí fíjense que a la mitocondria ingresa oxígeno y también los piruvatos que provienen de la glucosa, y lo que resulta como producto del proceso de transformación es dióxido de carbono y agua. Pero entre medio se ha obtenido una gran cantidad de energía en forma de moléculas de ATP. De nuevo, no son moléculas individuales las que participan, tenemos que pensar en un balance químico aquí, y por lo tanto, si lo visualizamos en general, tendríamos que necesitamos 6 moléculas de oxígeno por cada molécula de glucosa que se transforma en la mitocondria, y lo que se obtiene como resultado son 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Entonces, pensando en el experimento, en el ejercicio que habíamos hecho antes, cuando detectábamos presencia de respiración celular, por ejemplo en una célula animal, entonces por supuesto no estábamos en presencia de fotosíntesis, pero sí podíamos detectar moléculas de ATP producidas en la mitocondria, que serían estas que están representadas acá en amarillo, y también detectábamos la presencia de este dióxido de carbono que la mitocondria y luego la célula van a expulsar como desecho. Y ese material de desecho, esas moléculas de desecho, entonces eran las que formaban el ácido carbónico que se detectaba en la muestra de fenol. Y entonces podemos decir, estamos en presencia de una muestra de ser vivo, de células vivas. En el caso de la molécula, de la muestra vegetal, en presencia de luz, observábamos moléculas de ATP, pero no observábamos la presencia de carbono en la muestra, como si no hubiera respiración celular. ¿Cuál será la razón de eso? Básicamente, fíjense que la mitocondria está produciendo dióxido de carbono durante la respiración celular. Y en la fotosíntesis, nosotros necesitamos el dióxido de carbono. Entonces, en el proceso de fotosíntesis, cuando está aconteciendo, la planta lo que va a hacer es incorporar dióxido de carbono del entorno inmediato que tiene. Y ese entorno incluye el dióxido de carbono que se produce en la respiración celular e incluye también el dióxido de carbono que se capta desde el ambiente. Entonces, mientras ocurre fotosíntesis,
el dióxido de carbono que se produce en la respiración celular está siendo utilizado también en la fotosíntesis, además del dióxido de carbono que se absorbe del ambiente. Y por eso no detectamos presencia de carbono cuando hay luz, en el caso de una muestra vegetal. Pero cuando apagamos la luz, entonces la fotosíntesis deja de ocurrir debido a que no se desencadena el proceso. Recuerden que para que empiece la fotosíntesis tiene que haber luz, y por lo tanto se inicia la fase luminosa y después sigue la fase oscura, pero si no hay luz no se inicia nunca ese proceso. Entonces no ocurre toda esta transformación, y por lo tanto el dióxido de carbono que se genera en la mitocondria comienza simplemente a acumularse y luego a desecharse, de la célula y a desecharse del organismo. Y eso es lo que nosotros detectábamos en el caso de las muestras vegetales cuando apagamos la luz. Es decir, este dióxido de carbono que se emite como material de desecho queda disponible en el agua, en la solución de la muestra, se disuelve con el agua y se forma un ácido carbónico que se detecta en el fenol. Así es que dos procesos, fotosíntesis y respiración celular. Por supuesto, las plantas van a realizar ambos procesos, las células animales y las células de los hongos solo van a realizar respiración celular porque son seres heterótrofos. La glucosa que utilizamos en la respiración celular en el caso de animales y en el caso de hongos no proviene de un cloroplasto porque no lo tienen, sino que proviene de alguna fuente externa. Por eso se trata de organismos heterótrofos. ¿Me están escuchando? ¿Alguna duda, pregunta? Sí, profe, yo tengo más que una duda, una aclaración. Eso quiere decir ¿Sí? que en la respiración celular, la mitocondria va, o sea, en sí, la planta, va eliminando CO2, no lo va consumiendo, sino que lo va eliminando, no así en el día cuando recibe luz, que utiliza el CO2 para producir oxígeno. Claro, claro, efectivamente. Entonces en la noche no lo utiliza, sino que lo elimina. Claro, en la medida en que no haya luz, la planta no va a estar realizando fotosíntesis y por lo tanto va a estar eliminando el dióxido de carbono. Y eso es más que nada por el proceso celular, que las células son las que eliminan el CO2 como desecho. Así es, efectivamente. En general, podríamos decir, la maquinaria celular, en general, se mueve, se moviliza gracias a la energía que se produce o que se obtiene cuando quemamos la glucosa, cuando quemamos el combustible. Y ese proceso de combustión es la reacción química que llamamos respiración. Y ese proceso entonces está ocurriendo en general en todas las células, porque necesitan energía para realizar sus procesos catalizadores. La diferencia en el caso de las plantas es que ellas producen la glucosa. Generan en ese sentido el combustible que necesitan para funcionar. Y ese proceso de generación de combustible es la fotosíntesis, donde se obtiene como resultado glucosa. Y luego respiración celular para quemar la glucosa, para obtener energía a partir de ella. Listo. Gracias, profe. Bueno, yo espero que con lo que comentamos al principio en torno a un par de resultados del experimento y con esta descripción de la fotosíntesis y de la respiración, podamos tener una visión más completa o más clara de algunas características basales de los seres vivos a nivel celular. Recuerden que estamos avanzando simplemente en el reconocimiento de algunos niveles de organización para describir sistemas a nivel de organismos multicelulares, pero específicamente a nivel del cuerpo humano. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es comentar brevemente, podríamos decir, el puente que nos lleva hasta algunos sistemas del cuerpo humano desde la perspectiva de los sistemas de organización biológica, y para finalizar comentando algunas características del sistema locomotor, como una primera aproximación a uno de los sistemas del cuerpo humano. ¿Algún comentario, aporte que alguien quisiera compartir?
Bueno, entonces, intentando una revisión no muy extendida ni detallada de esta organización, ¿cierto?, de los seres pluricelulares, podríamos decir, por supuesto que estamos hablando de organismos que están compuestos por muchas células, pero se trata de organismos complejos en los cuales esas células se organizan en función de ciertas funciones más o menos específicas. Y es esa organización, en términos funcionales, la cual que determina niveles intermedios de diferenciación y de especialización, que vamos a llamar tejidos, por una parte, en primer nivel, y luego órganos. En el nivel de los tejidos, lo que encontramos entonces son agrupaciones de células. Sin embargo, no son agrupaciones, digamos, gregarias solamente, sino que son agrupaciones funcionales. Entonces ocurre que, en el caso del cuerpo humano, lo que tenemos son muchos tipos de células, en el cuerpo en general, y esos tipos de células se distinguen, por supuesto, por su morfología, pero fundamentalmente por su función. Son células que se especializan en desarrollar ciertos procesos. Básicamente, como resultado, ya sabemos, de un proceso muy, muy largo de evolución, de transformación de los organismos. Hasta hoy en día, digamos, donde encontramos organismos muy complejos, muy especializados, como el caso del ser humano. Y entonces, dentro de estos tipos de células, por ejemplo, vamos a encontrar células sanguíneas, o células epiteliales, o células musculares, entre otras, que son muy distintas en términos de su forma, que desempeñan funciones también muy distintas. Sin embargo, estructuralmente son más o menos comparables, son análogas, salvo algunas excepciones, es decir, son células animales que tienen membrana plasmática, que tienen núcleo y que tienen los organelos típicos de una célula animal. Célula animal en el sentido de que, por supuesto, pertenece al reino animal, y eso significa que no es una célula capaz de producir su propio alimento, por ejemplo. Ahora, es interesante esta pregunta en torno a quiénes somos o cuántos individuos somos cada uno, porque desde el punto de vista multicelular, dijimos, bueno, tenemos 200 tipos de células, pero en el organismo, esos 200 tipos de células, por supuesto, están multiplicados por la cantidad de células que hay en cada estructura. Y si miramos el mundo microscópico, y nos miramos a nosotros mismos, no solo vamos a encontrar 37 billones de células, que es más o menos el número estimado que nos compone, que podríamos decir, a lo mejor, si me preguntan quién soy yo, tendría que decir que yo soy mis células, o el conjunto de mis células, no los 37 billones de células. Pero antes habíamos dicho también, en el marco de la teoría celular, que las células en sí mismas eran organismos. Entonces, bueno, somos un organismo compuesto por 37 billones de organismos pequeñitos que están funcionando coordinadamente. Sin embargo, no nos vamos a encontrar solo con células si es que miramos el mundo microscópico, porque el mundo microscópico especialmente está habitado, por ejemplo, por organismos unicelulares como las bacterias. Se calcula, se estima que en nuestro cuerpo habitan, conviven alrededor de 48 billones de bacterias, que por supuesto son seres vivos y que están siendo parte de nuestro cuerpo en distintas, en todas partes, digamos, en cualquier parte de nuestro cuerpo, tanto interno como externo, e incluso algunas especies de bacterias son fundamentales para los procesos vitales que desarrollamos. Por ejemplo, algunas bacterias que se encuentran en el tracto digestivo y que nos ayudan a digerir los alimentos, sin las cuales no podríamos obtener nutrientes, y por lo tanto no sobreviviríamos. De ahí que algunos filósofos de la biología digan que en realidad el ser humano no es un individuo, sino que es una comunidad de individuos. Una perspectiva más ecológica de nuestra existencia. Y en el mundo microscópico tenemos los organismos unicelulares, y también tenemos estos organismos o no organismos, ¿cierto? Estos protoorganismos que llamamos virus,
que también están dispersos por el ambiente, y por supuesto los encontramos en nuestro cuerpo. Hay estimaciones que hablan de 60 billones de virus cohabitándonos, más otros varios millones de hongos y ácaros que nos usan hasta cierto punto como hábitat. Por supuesto, cualquier, bueno, estas bacterias, que algunas son necesarias para nuestra existencia, otras perfectamente bien podrían matarnos si es que prolifera una colonia bacteriana e infecta un órgano, eventualmente se termina con nuestro equilibrio interno, y el organismo muere, ¿no? Y lo mismo podemos decir de los virus. Eventualmente un virus infecta una célula y luego se multiplica, y ese proceso desencadena una malfunción de un órgano, de un sistema, el organismo también muere. Pero esta, diríamos, es una descripción, por supuesto, general, pero impresionante, de nuestra organización interna. En el nivel celular no solo somos células, sino que además somos un hábitat de miles de millones de microorganismos. Después del nivel celular, entonces, teníamos el nivel de organización de los tejidos. Aquí solamente encontramos células parecidas que están agrupadas en torno a una tarea, a una cierta coordinación, y que se desarrollan desde el embrión de manera conjunta. En el cuerpo humano hay varios tipos de tejido, dependiendo justamente de los tipos de células que los componen. Por ejemplo, hay tejido nervioso, dentro del cual hay tejido nervioso que es característico del cerebro, hay tejido nervioso que es característico de la médula espinal o de los nervios, pero básicamente, a pesar de que hay diferencias sutiles entre los tipos de células que componen estos tejidos, todas ellas se especializan en la transmisión de potenciales de acción entre el sistema nervioso y el resto de los sistemas del cuerpo. O el tejido epitelial, que básicamente tiene la función de recubrimiento, de protección, y que va a hacer que aísla tanto a los órganos internos del cuerpo, como también al propio cuerpo de los daños del exterior, como es la capa externa de la piel, lo que llamamos la epidermis. Y por cierto, hay tejido muscular de distinto tipo, es decir, formado por distintos tipos de células, pero todas básicamente comparables, en el sentido que tienen la capacidad de contraerse y de dilatarse. Y así está el tejido muscular del corazón, o el tejido muscular que está asociado al sistema locomotor, al sistema musculoesquelético, o el tejido muscular que forma los órganos internos, por ejemplo, las paredes del estómago, las paredes de los tubos intestinales, etc. Y por cierto, también hay tejido conectivo que, como dice su nombre, conecta distintas estructuras, distintas partes del cuerpo, dentro de los cuales vamos a encontrar las células que forman los huesos o los tendones, y así sucesivamente. Cuando miramos entonces las características celulares de estos tejidos, vemos morfologías bien diferenciadas, y esas morfologías, por supuesto, responden a la estructura y función que desempeñan esas células en distintas partes del organismo. Pero desde el punto de vista interno, básicamente, la gran mayoría de estas células tienen, como les decía hace un rato, los mismos componentes, es decir, son células animales. Luego, los tejidos, por supuesto, no se encuentran aislados, no se encuentran independientes, o no desempeñan una función independiente en el organismo, sino que funcionan de manera integrada. Y esa integración se puede distinguir en estructuras un poco más complejas todavía, que son lo que llamamos órganos.
El órgano justamente es una estructura compuesta por varios tipos de tejidos y que en conjunto desempeñan alguna función más o menos característica, más o menos distintiva. Aquí tenemos un modelo que muestra de qué forma, por ejemplo, se pueden reconocer los distintos tipos de tejidos, y por lo tanto los distintos tipos de células, en una misma estructura anatómica, en un mismo órgano. En este caso, una sección de un tubo digestivo del intestino delgado. El intestino delgado, por supuesto, es un tubo, ¿cierto?, que tiene como distintas capas de recubrimiento, y esas capas de recubrimiento que lo conforman son distintos tipos de tejidos. Al interior del tubo digestivo, en las paredes internas, tenemos un tejido epitelial, con cierta especialización para la absorción de nutrientes, por ejemplo. Luego vamos a encontrar, envolviendo la cavidad epitelial, vamos a encontrar tejido muscular, capas de músculo, básicamente, que van a permitir el movimiento involuntario del intestino para el desplazamiento del alimento en su interior. Hay tejido conectivo que está vinculando, que está manteniendo juntas estas estructuras, estas distintas capas de tejido. Y por supuesto, como decíamos hace un rato, para que las células, ya sea del tejido epitelial, o las células del tejido conectivo, o las células del tejido muscular, puedan realizar sus procesos, necesitan glucosa, necesitan nutrientes para producir energía, para realizar los procesos metabólicos que las mantienen en funcionamiento. Y esos nutrientes necesitan obtenerlos de alguna parte, y por lo tanto también vamos a encontrar este tejido asociado a los vasos sanguíneos, o el tejido asociado a la sangre, digamos, que son otro tipo de células que se especializan justamente en transportar nutrientes y en transportar desechos, transportar nutrientes hacia las células y transportar desechos desde las células. Estos vasos sanguíneos, estos capilares, van a irrigar todas las estructuras, todos los tejidos, de manera que todas las células accedan a la obtención de este material, de estos nutrientes, y a su vez puedan entregar al torrente sanguíneo los desechos. Y por supuesto también, aunque nosotros no lo notemos, porque no somos conscientes de los movimientos internos de nuestro sistema, nuestro cuerpo, el movimiento muscular, por ejemplo, del intestino, está controlado, está bajo control, valga la redundancia, del sistema nervioso central. Y ahí entonces tenemos también un tejido nervioso que está en contacto con el tejido muscular y que activa los movimientos involuntarios que permiten la digestión, finalmente. Así que, aun cuando hablemos, por ejemplo, del sistema digestivo, tenemos que tener siempre presente que los procesos que acontecen allí en la digestión son procesos que están integrados con los otros sistemas del cuerpo. Entre esos sistemas podemos mencionar el sistema circulatorio y el sistema respiratorio, o el sistema musculoesquelético, o si ustedes quieren, el sistema esquelético y el sistema muscular, el sistema reproductor, el sistema excretor y por supuesto el sistema digestivo. Nosotros vamos a revisar algunos de estos sistemas de manera muy general en esta y en la próxima clase, tratando de ir distinguiendo algunas características más o menos relevantes de su funcionamiento y de su exposición a ciertos riesgos de salud o problemas de salud. Entonces, mirando ahora retrospectivamente esta idea de los niveles de organización biológica,
el organismo, por una parte dijimos, puede ser entendido como sinónimo de ser vivo, y por lo tanto, dentro de la calificación de organismo caben también los organismos unicelulares, compuestos por una única célula. Pero también podemos ver el organismo como esta organización más compleja que uno puede reconocer en seres multicelulares. Y en este caso entonces podemos hablar de un conjunto de material cuya organización es muy compleja, que se basa fundamentalmente en el intercambio molecular y de materia y energía con el medio ambiente, que se caracteriza por desempeñar las funciones básicas de los seres vivos que hemos mencionado, entre otras nutrición, relación y reproducción, y que mantiene un cierto funcionamiento autónomo, o si ustedes quieren, en equilibrio interno y externo, hasta que ese equilibrio se pierde por alguna razón y el organismo muere. Muere en el sentido de que deja de desempeñar o de realizar esas funciones básicas que mencionamos. ¿Cuándo va a morir el organismo? Si pensamos en un organismo pluricelular, puede morir, por ejemplo, por un daño externo, porque eventualmente las estructuras son dañadas de manera muy crítica, y entonces el funcionamiento de algún sistema o de algún órgano se ve críticamente afectada, y por lo tanto sus funciones dejan de desempeñarse y el organismo ya no tiene cómo suplir esas funciones, muere. O eventualmente por algún desequilibrio interno, por ejemplo, mediante la acción de una proliferación de una colonia de bacterias, o por una infección viral, que también terminen afectando las funciones de algún órgano o de algún sistema. Para terminar esta parte, mirando todavía más atrás, recuerden que mencionamos que los niveles de organización biológica partían con la célula como la unidad básica funcional y estructural, pero antes de ese nivel de organización, la materia, en términos generales, se puede ir ordenando a partir de un nivel básico, que es el que llamamos el nivel atómico, si es que suscribimos la teoría atómica, por supuesto. Y según esta teoría, lo que hay, la materia es básicamente una reorganización de un conjunto finito de elementos químicos. Después de ese nivel básico de estructura de la materia, lo que aparecen son las moléculas, que son agrupaciones de elementos químicos, y por lo tanto hay una manera, o sea, una cantidad finita de elementos que pueden ser combinados para formar otras sustancias. De ahí parten los niveles de complejidad de organización de la materia en un sentido general. Lo interesante o lo curioso es que si comparamos tres formas de vida tan distintas como las que tenemos aquí, el humano, la alfalfa como un tipo de vegetal, ¿cierto? Y una bacteria, dos organismos pluricelulares, el ser humano y la alfalfa, y un organismo unicelular como la bacteria, y lo miramos en términos de su composición atómica, vemos que los parecidos son muy grandes, y básicamente casi el 98 y 99% de su composición se puede encontrar representada en estos únicamente 6 elementos químicos, y fundamentalmente oxígeno y carbono. A pesar de todas nuestras diferencias, digamos, como especies, desde el punto de vista de la composición estructural de la materia que nos forma, nuestra complejidad deriva de distintas formas de agrupación o de organización de estos 6 elementos químicos. Por supuesto, algo clave y que habitualmente no notamos es que esos 6 elementos químicos, esa forma de la materia más simple, ¿cierto?, que son los átomos, tienen ciertas propiedades físicas que podemos reconocer, pero hay otras propiedades que definitivamente no tienen. Por ejemplo, un átomo de oxígeno no tiene la capacidad para reproducirse. Tampoco tiene la capacidad para alimentarse. Para que ocurra esa posibilidad, entonces tenemos que encontrar o tenemos que situarnos en un distinto nivel de organización de la materia, y ese nivel es el que llamamos el de la célula. Cuando encontramos materia organizada en forma de célula, aparecen propiedades distintas
de las propiedades que tenían los elementos que la constituyen. Ese tipo de propiedades se llaman propiedades emergentes, o se les puede llamar propiedades emergentes. Emergen a partir de un nivel de organización estructural y funcional de la materia anterior disponible, digamos, de la materia inerte disponible. En este caso, de una cierta organización de moléculas, se puede obtener, por ejemplo, otras macromoléculas, o se puede ocurrir la reproducción. Y por supuesto, si es que seguimos avanzando en los niveles de complejidad, mayores niveles de complejidad, por ejemplo a nivel orgánico, van a desencadenar seguramente la emergencia de otros procesos que no están disponibles en los niveles anteriores. Por ejemplo, la función y coordinación de tejidos, órganos y sistemas no es algo que esté disponible a nivel celular, es algo que solo está disponible a nivel de organismos mucho más complejos, integrados por muchas células. Y más todavía en el caso, por ejemplo, de los seres humanos, si pensamos en la conciencia como una propiedad del ser humano, también podríamos pensarlo como una propiedad emergente a partir de esa estructura compleja biológica básica, que finalmente se funde o se funda en una agrupación de células. ¿Algún comentario? ¿Inquietud a partir de estas ideas? Que tienes que... O sea, la emergencia igual se va produciendo con la unión de moléculas orgánicas e inorgánicas. Ahí también se va produciendo la emergencia. Yo diría que hay, digamos, niveles de complejidad que generan emergencia de propiedades. Entonces, si es que pensamos en un átomo de oxígeno que se junta con otro átomo de oxígeno y forman una molécula de oxígeno, valga la redundancia, no tenemos propiedades nuevas, básicamente. Digamos, propiedades físicas relevantes. En cambio, cuando muchas moléculas se agrupan en una forma distinta, como es el caso de una célula, entonces aparecen propiedades que no estaban disponibles de ninguna forma antes. Por supuesto, la célula va a tener la capacidad justamente de integrar moléculas inorgánicas y transformarlas en otras moléculas inorgánicas. Esa propiedad de la célula, esa propiedad de transformar cosas, es una propiedad emergente.